Tenemos aquí, don Jorge Ayala nos está haciendo el favor que está en un lugar donde se va a salir unos minutitos para poder atendernos. Gracias. Y yo le pedí a Jorge ayer que nos acompañara a él por dos razones. Es una persona técnica en la materia, que conoce más a profundidad la parte técnica de lo que estamos hablando, de don Jorge Ayala, pero al mismo tiempo es diputado. En este momento es vicepresidente del Congreso, fue presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso. Y Jorge, yo ayer ponía un parangón y te decía este comentario. Para nadie es sorpresa que hoy terminaba el contrato, así como para nadie era sorpresa que el peaje terminaba 25 años después. Todos sabíamos que este contrato terminaba el 12 de agosto. ¿Qué se debió haber hecho antes de que esto sucediera? ¿O qué es lo que se puede hacer en estos momentos con las condiciones en las que está y con la legislación como está, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, Ben? Buenas tardes. Fíjate que yo creo que desde hace algunos meses este tema se fue tratando ya en el Congreso. La alerta sobre este tema yo sí la planteé desde el inicio de la legislatura, porque lo planteaba con la señora ministra, que era diputada en ese momento, y también con algunos integrantes del bloque oficial, y les decía, efectivamente, el 12 de agosto va a haber un problema. Va a haber un problema que puede ser una contingencia ambiental, va a haber un problema de readjudicar un contrato en un área que a partir del 12 de agosto va a ser preeminencia el área protegida y no el contrato original 285, y hay que buscar alguna alternativa para encontrar solución a ese tema. Lo planteé en diferentes ocasiones en la Comisión de Energía y Minas, de la cual yo era miembro el año pasado, igual en este, pero se tuvieron oídos sordos en esa comisión, y básicamente lo que únicamente buscaban y pretendían era garantizar que la no continuidad de la operación de Perenco en el área del Campochán. Hace aproximadamente 2-3 meses en esta comisión, en la Comisión de Energía y Minas, ya presidida por el diputado Guzmán, tuvimos algún acercamiento tanto con el ministro de Energía y Minas como la ministra Orantes, y ambos nos decían que estaban trabajando la propuesta de la iniciativa que finalmente se presentó en los 6575, pero es una iniciativa que se presentó hace una semana aproximadamente. O sea, con toda, digamos, ya con ninguna posibilidad de que los tiempos del Congreso dieran para poder encontrar una solución a la continuidad de la operación actual. Yo veo, digamos, varios escenarios, todos muy complicados en cuanto a la pretensión, y uno puede considerar válida la perspectiva o la prioridad que el Estado pueda dar a la parte ambiental o a la parte de la explotación del recurso natural. Esa es una decisión que el Ejecutivo mantuvo, de privilegiar la parte de conservación. Pero ahí el problema que se da es que a partir del 12 de octubre, cualquier actividad en el área del Campochán es una actividad restringida, porque las únicas permitidas son actividades de conservación en una área protegida como es la Laguna del Tigre. Y el cierre, taponamiento, desmantelamiento, abandono, cualquiera de los términos que queramos llevar técnicamente, es en la práctica una actividad petrolera. De cierre, de abandono, como querramos, pero van a estar interviniéndose los pozos y van a estar manejándose cemento, va a estar manejándose residuos que ya están dentro de un área protegida con una ley que prohíbe cualquier actividad de ese tipo. ¿Cuál es la alternativa más viable en este momento? Tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero Mas el fin de semana sobre este tema, y él decía que en todas las opciones va a ser el Estado el que va a tener que pagar o costear el desmantelamiento, el cierre y todo este proceso. ¿Cuál cree usted que es el escenario más viable para el Ejecutivo? En el momento en que nosotros estábamos discutiendo las diferentes opciones con el Ejecutivo, con los ministros y con algunas autoridades, se había planteado la figura de que pudiera haber una continuidad en la operación de la explotación del recurso. Recordemos que el artículo 125 constitucional establece de utilidad e interés nacional la explotación del recurso no renovable de forma sostenible y técnica. Hay probados más de 10 millones de barriles que van a quedar en el subsuelo,
y que para mí es inconstitucional el tomar una decisión de abandonar un recurso del Estado que ya está aprobado y que está ahí. Entonces, la opción que se había considerado en algún momento era encontrar un modelo económico que fuera interesante para un operador, Perenco o cualquiera, para que de los mismos fondos que se obtienen de la explotación del recurso se pudiera costear la restauración del área. Yo también comparto que posiblemente la idea original de solo cambiar la ley de hidrocarburos para que los plazos se extiendan hasta alcanzar la vida económica del yacimiento podía ser un tema muy amplio, en el caso específicamente de un área protegida. Pero de alguna forma teníamos que resguardar que hubieran los recursos para que no fuera un desembolso por parte del Estado de esa cifra que ronda los 50 millones de dólares que se calcula que es el costo para hacer un cierre técnico, porque el problema es que en la ley de hidrocarburos solo establece dos procedimientos: la terminación de contrato, que tiene una serie de compromisos, y el abandono de un contrato petrolero. En este caso no hay un abandono de un campo petrolero, el cual sí tiene contemplado la fase de taponamiento y de cementación de los pozos, sino que básicamente es una terminación de contrato donde lo que hay bajo la idea original de los contratos de la ley era que el Estado recibía esos activos y que eventualmente el Estado iba a darle continuidad a la explotación de los yacimientos. Entonces, bajo los escenarios actuales, yo solo veo la posibilidad de que el Estado vaya a tener que sufragar esos gastos, no solo perdiendo el recurso, esos 10 millones de barriles o 15 millones de barriles, dependiendo de cómo se interpreta la depletación de los pozos de acuerdo a la pérdida de presión, que se puede calcular que andan en eso, entre 12 y 15 millones de barriles, sino que además el desembolso que tiene que dar el Estado. Pero lo más delicado, la legalidad de que se pueda celebrar un contrato de emergencia. Sí, de lo que sea que se haga ahora, Jorge. Dos preguntas que te las quiero vincular porque al final van unidas. Una, se ha especulado mucho de cuánto ingreso le ha generado al Estado, entendiendo Estado por CODEDES, por Fonpetrol, por municipalidades directamente, donde pasa el oleoducto, donde sale la refinería. Porque se ha dicho cuánto entró, pero también entendiendo la forma que tienen los contratos de petróleo, lo que entra es después de sufragar los gastos del costo de la extracción. Se habla mucho de los números, porque una cosa es cuánto se repartió en dinero a estas instituciones, pero cuánto tuvo que poner el gobierno, y no voy a decir Estado, el gobierno para replenish, es la palabra en inglés, para reembolsarle a Perenco el costo de la extracción. Dame una cifra, así como que si fuera aritmética muy simple para un niño, cómo funciona, porque son confusos los números por la forma en que se presentan. Efectivamente, Quique, tienes total razón en la interpretación y en el manejo de una aritmética muy sencilla. Cuando los detractores del modelo, y yo no soy quien para apoyar un modelo de una ley que estableció en el 83 y que un contrato que se planteó en el 85 sí era la mejor opción para operar un campo petrolero, pero esa era, digamos, el modelo existente. El modelo existente lo que establece es que la empresa contratista asume todos los riesgos y el Estado lo que otorga es un área para que se haga la exploración y explotación. Si, por ejemplo, en la perforación del pozo no se encuentra petróleo, esa inversión de los 10, 15 millones de dólares de la perforación del pozo, el contratista pierde ese dinero, el Estado no le paga nada, agarra sus cosas y se va habiendo perdido 15 millones de dólares. Esa es la naturaleza del modelo de participación de la producción, de costos recuperables y de regalías. Pero si lo vemos a la parte aritmética, el problema es que nos han dicho, el Estado recibió 700 millones de dólares, pero le devolvió a la empresa 900 millones de dólares en concepto de gastos y costos recuperables, como que si el Estado hubiera perdido neto esos 200 millones de dólares y que salimos perdiendo por haber explotado el yacimiento o explotado el campo. En todo caso, tendríamos que partir de que de los ingresos totales que pudieron haber sido, ponerle 2.300 millones de dólares, 900 fueron para costos y gastos, y de los 1.400 que quedaron de utilidad después de recuperar esos costos y gastos, nos lo dividimos 50-50. 50% aquel que asumió el riesgo y 50% el Estado.
y de ese 50% que asumió la empresa, todavía paga un impuesto sobre la renta y los otros gastos, incluyendo la regalía, que bajo el diseño de los contratos que castigaban al petróleo liviano y favorecían a un petróleo más pesado, como el caso del crudo de Shan, únicamente establecía una regalía del 5 que después Déjame se poner, redujo al déjame poner los 100%. trocitos del Lego como vos lo acabas de explicar. Hubo ingresos por 2.600 millones de dólares, digamos, por poner esa cifra. Se le pagó a ellos 900 millones por el costo del equipo, la extracción y todo lo que usaron para extraer, de donde sí se encontró petróleo, no donde no se encontró petróleo. Y una vez terminó eso, sobraron 1.500 millones. Eso se repartió mitad entre los dos. Entonces el Estado neto al final recibió 700 millones. Digo el Estado porque eso se repartió a Competrol, a los COCODES, perdón, a los CODERES, a las municipalidades. ¿Cuánto de eso le quedó físicamente al gobierno central? Tal vez la menor parte, Jorge, pero al Estado en general, con todo lo que acabamos de hablar, le entraron 770 millones de dólares. Efectivamente, ese es Libres, el libres de los 900 que se pagó por la extracción. ¿Cuál es el porcentaje que se reparte para el Estado realmente de esto? Depende del volumen y depende de los términos de la renegociación del contrato. No puede ser menor del 30% que le corresponde al Estado después de la participación de las regalías. Las regalías van antes, no se consideran ingresos brutos para el Estado, ni para la empresa, perdón, sino que se consideran lo primero que se tiene que distribuir. Por ejemplo, si se producen 5,000 barriles diarios y la regalía fuera del 10%, pues esos primeros 500 barriles se va para el Estado, y de los 4,500 barriles al precio de venta, ahí le reduzco mis costos y gastos, y de lo que me queda, después de haber reducido los costos y gastos, distribuyo no menos de un 30% para el Estado y un 70% para el privado. Eso fue en la primera negociación como establece la ley. Pero si alcanzo un nivel de volumen de explotación arriba de 5,000 barriles, por ejemplo, debo de aumentar, y creo que en esta última renovación estaba más o menos como un 42% para el Estado y un 58% para el privado de la utilidad, pero de los cuales todavía el privado tenía que pagar impuestos sobre la renta y algunos otros gastos que tienen que ver con un canon fijo por el área que tiene de explotación, una cuota de capacitación, otros gastos adicionales, aparte de todos los negociados en la renovación del contrato, como por ejemplo el pago para CONAP adicional, el pago para el Ministerio de la Defensa, para la Brigada de Operaciones de la Selva, todos los otros gastos adicionales. Y te voy en esa línea, porque digamos, esos gastos están, algunos están contados por arriba de los 900 millones que dijimos que eran los gastos, pero incluso dentro de los 900 millones hay pagos que se hacen localmente a transportistas, a proveedores de servicios locales, o sea que aunque se nos quedó Perenco, porque ella recibió esa parte que le tocaba, de ese dinero pagó contratos de servicios locales a empresas extranjeras o a empresas nacionales que le brindaron bienes, productos y servicios. Efectivamente. No es que esos 900 fueran parte de una utilidad de la empresa. Esos son básicamente los costos y gastos que bajo el modelo actual del contrato, el contrato y la ley establece que de esos costos son elegibles. No vale el viaje de un ejecutivo a su casa matriz, por ejemplo. Eso no se puede considerar, eso que lo pagan ellos de sus utilidades, pero no se pueden incluir ciertos gastos, sino que solo aquellos que están establecidos. Hay un proceso de auditoría en el que el Ministerio de Energía y Minas revisa los estados financieros y determina si son elegibles esos costos y gastos, y muchos de ellos, como tú dices, son no solo los insumos necesarios para la operación, sino que la contratación de todo el personal y los bienes y servicios que adquiría de los proveedores locales, y es el impacto, digamos, que se dejará de percibir de esa actividad económica en todo eso. Y no quiero usar la palabra esta, pero es la que se usa, el derrame económico, no petróleo, que generaba en el área. En la Laguna del Tigre. No es intencional, pero digamos, más allá del derrame del petróleo que pudiera haber habido, pero te iba a ir a otra parte. Sabiendo, el que más claro tenía que el contrato terminaba es Perenco. Y Perenco sabe que desde hace 10 años dejó de explotar o de invertir en nuevas opciones de pozos porque el tiempo no retornaba
a tiempo para poder hacer más exploración, ni más explotación, ni siquiera repenetrar en áreas donde habían topado con roca y que había que ir más profundo para seguir extrayendo petróleo. Estos pozos que en Estados Unidos serían los orphan wells, o sea, los pozos huérfanos, aquí en Guate, Perenco dejó de invertir en eso. Desde mayo dejó de extraer petróleo. Y hoy por hoy lo que circula en el oleoducto y todo es agua. Efectivamente, el modelo económico, digamos, no te permite, o sea, te permite que los costos que tú inviertas en las nuevas operaciones o en los nuevos pozos para optimizar la producción. Por eso es que tuviste una baja gradual y sostenida en la explotación petrolera, en los barriles que se explotaban, porque efectivamente, naturalmente, el pozo se va depletando, vas perdiendo presión, el costo del bombeo cada vez es más alto porque estás produciendo mucha agua y poco crudo, y lo ideal sería que pudieras tener inversiones en otros pozos inyectores o que puedas profundizar o que puedas hacer inversiones adicionales. Pero además de que no era económicamente rentable, el problema era que tampoco te aprobaron el plan de inversiones porque a partir del 2010 tampoco se aprobó el estudio de impacto ambiental para el área porque CONAPI y el Ministerio de Ambiente consideraron que ellos no estaban de acuerdo en la extensión misma del contrato que se dio en el 2010. Entonces tampoco se les habilitó la posibilidad de realizar inversiones adicionales que hubieran permitido optimizar de mejor forma la explotación del yacimiento. También consideramos que en ese mismo yacimiento, haciendo una referencia, por ejemplo, con el yacimiento que tiene la empresa City Petén, que encontró condensado de gas natural, hay posibilidades de que en el Campo Shang, además del crudo probado, que no se va a explotar esos 10, 12 millones de barriles, haya gas natural a mayor profundidad, que también es otro recurso que bajo el modelo, bajo la figura actual, va a quedar sin ser explotado, llamémoslo de alguna forma, para determinar cuál es la decisión que el Estado tomó en no continuar la explotación del yacimiento. Yo no defiendo perdón. Continúe, finalice. Sí, yo no defiendo un modelo como tal, no defiendo si la ley era establecida de la mejor forma la distribución de las regalías, sino que ese modelo era en la que en aquel momento era en el que estaba en operación en la mayor parte del mundo y era con el que se consideraba que podía ser atractivo venir a traer inversionistas a operaciones de alto riesgo cuando estábamos compitiendo con México, con Ecuador, con Colombia, con cualquier otro país que también tenía, Venezuela en aquellos momentos, en los 80s, donde el dinero de la inversión en la explotación petrolera tenía que encontrar un modelo que fuera atractivo y ese fue el que el Estado asumió en ese momento. Pero yo creo que el tema va en que hay un recurso ahí que no se explotó y que hubo un manejo, creo yo, en esa aritmética muy sencilla que hacía percibido como que el Estado hubiera desembolsado más plata de la que efectivamente recibió, que era el efecto que hablábamos al inicio. Diputado, ¿ustedes pudieron tener acceso o porque se dice que sí está este instrumento ambiental, este estudio de impacto ambiental que no fue aprobado, pero ustedes han tenido conocimiento del contenido de ese estudio y si se preveía ahí qué se iba a realizar con estos pozos que en su momento pues ya no iban a tener inversiones nuevas, pero que se iban a cerrar? Digamos, si había un plan ordenado para hacer un cierre, pese a que la normativa pues no lo contemplaba como falla de origen, pero en 2008 recordemos que hubo esta prórroga última. Entonces, ¿han tenido ustedes acceso a este estudio de impacto ambiental que dice Perenco que presentó, no se aprobó? Sí, es que ¿Qué contenido tenía este instrumento ambiental? Sí, Perenco, recordemos que cuando el contrato original se dio, fue cuando todavía no existía la figura de los estudios de impacto ambiental como después fue desarrollada, digamos. En los años 80. Entonces, ellos sí operaron bajo los permisos ambientales que establecía CONAMA en aquel momento. Y efectivamente ellos han continuado y tuvieron, digamos, todas las revisiones y todas las auditorías. Pero en 2008, para esa prórroga última, sí se tuvo que hacer un plan nuevo y se tuvo que verificar qué áreas se iban a explotar o podrían ser explotables. ¿Qué pasó ahí y qué es lo que, ese espacio que hace falta, ese link que no termina de conectar, que nos ha llevado a este cierre
pues a la carrera y un poco improvisado y sin responsabilidades de la empresa, porque no se aprobó ese estudio de impacto ambiental. Pero ¿qué contenía y qué se debía de haber considerado para que se aprobara? Sí, yo creo que debió, digamos, no tengo el detalle de cuál fue todos los alcances del estudio presentado para la solicitud de la renovación, pero efectivamente sí hay una falta en la legislación. Si ustedes buscan la palabra cierre No existe. en la ley de hidrocarburos, solo con un buscador de la palabra no existe, la palabra cierre en la ley, porque no lo contemplaba. Recordemos que en aquel momento, en los 80s, al inicio de los 80s, había una tendencia de constituir empresas nacionales de petróleo. Ecopetrol, YPF, PDVSA, Pemex. Y lo que se había pensado en ese momento, y yo fui parte de ese programa de capacitación, yo fui becado del ministerio en ese bloque de profesionales, en algún momento se pensó en que el Estado tuviera el recurso humano y las capacidades para tener una empresa estatal de petróleo. Entonces, el diseño de los contratos estaban pensados en que lo que hubiera fuera una transferencia de activos del Estado, del privado, digamos, que ya había recuperado su inversión a través de los costos recuperables, trasladarlos al Estado, asumiendo que el Estado iba a tener la capacidad de continuar operando el yacimiento hasta alcanzar su límite económico. Al no haberse constituido ese modelo, digamos, de una empresa estatal, obviamente lo que se continuó fue ampliando el contrato y buscando operadores o contratistas privados que terminaran con la explotación del yacimiento bajo el modelo actual, digamos. Entonces, en la ley no establece la figura del cierre, salvo el caso de que se contemple que haya un abandono del campo. Y ahí entonces sí regula cuál es el procedimiento y también regula que lo invertido en esa cementación y taponamiento y abandono es parte de los costos recuperables. Entonces la empresa lo invierte, pero lo va recuperando con la misma producción que está teniendo. El problema era que al final no había tiempo para recuperar esa inversión. Jorge, en la devolución dos temas paralelos. ¿Es necesario o importante que de todos modos se siga evaluando la iniciativa de ley? Porque la iniciativa de ley que se planteó no dice la palabra perenco en ningún lado tampoco. Y el transitorio lo que dice, todo aquel contrato que tenga menos de 18 meses aún tiene tales condiciones distintas al resto. ¿Por qué lo planteo? Porque todavía hay otros contratos pomposos que están existentes y tarde o temprano vayan a llegar a este mismo punto. Y como no lo prevé, como vos acabas de explicar, Jorge, tiene que dejarse previsto en una modificación a esa ley qué va a pasar con estos otros contratos cuando terminen sus plazos, Jorge. Totalmente de acuerdo, Quique. Yo creo que al final ahí tendríamos que volver a considerar una figura en la que el operador de esos contratos asuma ese compromiso, pero el problema es la irretroactividad de la ley. ¿Qué tanto le puedes aplicar? Yo te digo, no estoy hablando para atrás, sino que estoy hablando de los que están vigentes todavía y que no han llegado al punto cercano de vencimiento. En principio lo que les estás planteando es, preséntenme este plan. Vos lo que argumentas es que van a decir, mire, yo no estoy sujeto a eso porque es posterior a la vigencia de mi contrato. Sí, mi punto es que qué tanto pudieras obligar a alguien que ya tiene un contrato suscrito bajo los términos de la ley vigente, que no contempla esa obligatoriedad de hacer el trabajo del cierre técnico, para que lo incluya, digamos, dentro del modelo actual. Probablemente sí se puede hacer, pero habría que determinar cómo se costea ese cierre técnico, si en extensión de plazo o en el modelo, en la distribución de las regalías y la participación. Porque de alguna forma, digamos, tendrías que considerarlo dentro de la parte contractual vigente. Efectivamente, si nosotros impulsamos y aprobamos con las modificaciones, la 6575, que es la planteada por el Ejecutivo, está claro que cualquier nuevo contrato de una nueva área que se adjudica, efectivamente sí tiene que contemplar el cierre técnico, digamos, y la restauración ambiental de las áreas intervenidas por la operación petrolera. Los contratos viejos, la lógica sería, les pones ahí una cláusula adicional donde diga, y los que ya están preexistentes, de los ingresos previstos, puede meter dentro del gasto recuperable, el costo del cierre, y seguir vendiendo petróleo para sufragarlo, por ejemplo.
Correcto, correcto. Yo creo que esa sería la única forma para que legalmente puedas trasladarle una responsabilidad o una obligación al que tiene un contrato vigente cuando estás operando un cambio, digamos, en la ley que reguló esos contratos de forma diferente a las obligaciones que tienen ellos en este momento vigentes. ¿Qué va a pasar con el oleoducto y con la planta Refinería. de asfalto? Sí, eso también es un tema económico, que lamentablemente cuando tuvimos las reuniones con el ministerio creía que en alguna forma iba a poder encontrar un modelo económico para darle continuidad a la operación de esos dos activos del Estado. No existe. O sea, si realmente en este momento la operación petrolera de Perenco era la única que generaba el 90% de la explotación petrolera. Si tú quitas esa, lo que haces es que en cascada dejas de ser interesante comercialmente la explotación de los otros dos campos petroleros que están. O sea, los condensados que se producen en sitio o cualquier otra producción de crudos livianos tampoco tiene, digamos, un mercado donde económicamente es tan fácil colocar ese crudo. Posiblemente si hay un producto muy liviano, pues puedes considerarlo como un sustituto de diésel y puedes utilizarlo para generación. Pero, digamos, no va a ser rentable económicamente la operación de un oleoducto de 380 kilómetros si no tienes un volumen que transportar en ese oleoducto. Por eso es que la misma gente de Perenco, aunque tenga un contrato vigente en refinería y en oleoducto, ellos están devolviendo todos los contratos porque no tienen ningún interés económico mantenerlo. El problema es que el Estado tiene ahí el costo de recuperación de ese activo podría llegar a los $1.000 millones. Eso es lo que cuesta los derechos de vía, es lo que costaría de nuevo invertir en estaciones de bombeo, en la tubería, en todos los activos que hay. Es un activo valiosísimo para el Estado y es una obligación hoy del Estado únicamente custodiar y lo decía el ministro de la Defensa en su conferencia de ayer, custodiar y proteger y resguardar esa área. Y la refinería, lo mismo. O sea, la refinería no creo que haya un modelo económico que sea interesante importar crudo, pesado, hacer la transformación en esa refinería para producir el asfalto que actualmente se está produciendo. Al final de cuentas, con el impacto que va a tener del aumento del 30-35%, creo que sería igual de poco rentable importar crudo, procesarlo y volver a vender el asfalto que ya tenemos, porque no es una producción nacional. Entonces yo creo que ni la refinería ni el oleoducto van a tener en este momento una actividad económica que pueda permitirle su operación y su continuidad. Ya nos pasamos de los 15 minutos que te dije y sé que estás en otra reunión, pero a ver, la ley sí plantea un plan de transferencia y ese plan Correcto. de transferencia lo tiene que haber planteado desde hace un año, de cómo le iba a Correcto. transferir, eso es cómo le transferir los activos de Perenco al Estado en este caso. Ahora, tu argumento inicial cuando empezamos la charla fue cualquier cosa que hagan va en contra ya del área protegida, porque cualquier cosa que hagan ya estaría afectando de alguna forma el área protegida que hasta hoy no le aplicaba el contrato de Perenco porque era previo a la creación de la área protegida. Actualmente, cualquier cosa que se haga a partir de mañana ya estaría violando las leyes ambientales que protegen el área. Entendiendo eso, o no sé si entendieron eso en el gobierno, están planteando y tienen como 4 o 5 empresas interesadas en el cierre que puede incluir al mismo Perenco, puede incluir a Pemex, puede incluir a Siemens, y hay como 3 o 4 que he oído que andan por ahí dando vuelta que quisieran que se les adjudique. ¿Bajo qué lógica y cómo le adjudicarías a alguien un contrato de cierre cuando técnicamente cualquier cosa que haga estaría violando las leyes ambientales? Efectivamente, eso creo yo que es el problema más delicado, que yo creo que al final el ministerio en esa iniciativa, en la 6575, a través del trabajo que podamos nosotros en la comisión hacer, o efectivamente como una iniciativa nueva, yo creo que de alguna forma ellos tienen que cambiar la ley de áreas protegidas para permitir que esa restauración o recuperación del área en la Laguna del Tigre puede ser una actividad permitida. El problema es que bajo la ley actual únicamente actividades de conservación pueden ser realizadas y en el plan maestro de la Laguna del Tigre establece específicamente que la operación petrolera de Shan es una amenaza
Pero al ser tan explícito en la definición de esa amenaza, cualquier operación petrolera que continúe realizando ahí es violatoria al plan maestro de Laguna del Tigre y a la ley de áreas protegidas. Entonces, si quieres hacer el cierre, yo no, pues si ya tomó la decisión el gobierno de no continuar con la explotación petrolera, pues es una decisión política que ellos pueden asumir y los costos económicos, pues también es una decisión que ellos tienen que asumir y que el Estado tiene que entender pues el costo-beneficio que eso está teniendo. Pero velando por la legalidad de las acciones, yo considero que la misma solicitud de muestras de interés, el mismo acuerdo ministerial y el mismo proceso de adjudicación de una empresa para el cierre debe primero ser sujeto a un cambio en la ley de área protegida para que permita que esas actividades se puedan hacer de forma legal y no poner el riesgo de que eventualmente después se adjudique y que haya un problema de que se caiga ese contrato luego de haber sido adjudicado por alguna acción legal que se presente. ¿Fue plenamente legal la prórroga del 2008? Si faltaban algunos instrumentos de aprobación, diputado. Porque estamos hablando de que hoy las actividades de explotación petrolera son ilegales, pero si no se cumplieron algunos pasos en el 2008, ¿por qué no se habla de eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que lo que faltó en ese momento fue hacer las modificaciones requeridas que todavía se quisieron contemplar hace 3, 4 meses cuando se habló de encontrar esa figura, de darle continuidad al contrato vigente, indistintamente de que hubiera sido Perenco o la operadora, que Perenco, al final no había un interés económico de Perenco de continuar, pero sí tendríamos que haber encontrado una figura que permitiera incorporar el proceso de cierre técnico de cementación, taponamiento, abandono, restauración del área, porque va más allá de la obligación, digamos, que tiene hoy la operadora. Como dice Quique, existen dos planes, el plan de transferencia o el plan de abandono. Aquí no hubo un plan de abandono, sino que un plan de transferencia al vencimiento del contrato. Entonces, básicamente, la responsabilidad de la empresa es apagar bombas, cerrar válvulas y ahí dejar los pozos. Que buena parte de eso ya lo hicieron, porque de mayo más o menos dejaron de extraer petróleo y hoy solo está circulando agua en el sistema para que los tubos no estén vacíos. Exacto, efectivamente, esa parte ellos la cumplieron, la que contractualmente era su responsabilidad, ellos tienen que haber hecho esa parte en la transferencia de activos y hoy además hay una responsabilidad enorme que yo no sé si la han dimensionado los funcionarios, el ministro de Energía y Minas o las entidades de conservación que tienen responsabilidad sobre el área, que es quién va a ser responsable. Antes lo trabajaban, ¿te recuerdas, Kiki, que hablaban de Cardex cuando uno tenía tarjetas de responsabilidad de los activos que estaban cargados a uno como funcionario? En este caso, ¿quién va a recibir el mega Cardex de todos los activos que el Estado está recibiendo por parte de la operadora, desde una generadora, desde el director de hidrocarburos? Diputado, ¿qué ha pasado en el caso de las minas? El director de hidrocarburos sería, ¿no? ¿Perdón? Debería ser el responsable, ¿no? Sería el director de hidrocarburos. Sí, es probable que sea el director de hidrocarburos o el ministro. Diputado, para tratar de buscar una analogía, algo que se le podamos comparar, a ver, ¿qué ha sucedido con los cierres de las minas cuando han terminado también sus contratos y sus periodos de extracción? ¿Qué sucede en esos casos? Y por qué eso no se puede extrapolar a lo de estas actividades en Petén. Aparte de que normativamente no están obligadas las empresas porque eso era lo que existía en ese momento, pero ¿qué sucede o qué se hace cuando hay un cierre de una mina, por ejemplo? Lo que pasó con Marlin en San Marcos. Sí, yo creo que en el caso de los instrumentos de cierre en el área minera están mejor desarrollados, digamos, que en la parte petrolera. Yo creo que ahí, digamos, las operaciones sí deben de hacer procesos de restauración. Uno lo ve, digamos, cuando hace una visita, por ejemplo, en el área de San Rafael. En el área de San Rafael, el manejo de ellos, del material extraído, que ya no puede ser inyectado o repuesto, digamos, de nuevo dentro del bloque que extraen, se coloca en un montículo, digamos, y ese montículo igual se reforesta y hay un trabajo, digamos, de ambiental, forestal, visual y de manejo. Entonces yo creo que el mensaje debería de ser
en mi parte, digamos que yo provengo de la industria, por mi formación de la industria extractiva, en que sí puede haber una compatibilidad entre la explotación de un recurso natural de una forma sostenible, ambientalmente responsable y socialmente compartida. Entonces yo creo que, y que obviamente bajo un diseño de un modelo económico que sea para el Estado rentable también. Y si eso tiene que pasar por una revisión de las regalías, por una revisión del modelo económico, pues habrá que hacerlo. Pero yo no creo que es una situación de o ambiente o recursos naturales no renovables, que puede ser un desarrollo que incluya las dos cosas, que por un lado explotemos nuestros recursos naturales, como lo establece el artículo 125 constitucional, pero por otro lado tampoco dejemos contingencias ambientales y que dejemos problemas que efectivamente el impacto sea superior a los beneficios que se obtuvieron de esa explotación. Deberíamos de buscar una forma de conciliar esos dos intereses, tanto el ambiental como la explotación de nuestros recursos. Creo que podríamos hablar como 3 días más todavía sobre un montón de estos detalles y de temas que hay, pero yo quería, cabalmente, por eso te pedí a ti, por la mezcla que te dije, tu conocimiento técnico y práctico del tema, pero también tu entendimiento político y el impacto que eso tiene desde el punto de vista político y hasta financiero, fiscalmente. Así que, Jorge, te agradezco mucho. Sé que tomamos un poco más de los 15 minutos que habíamos hablado, pero era muy interesante y muy importante poder hacerlo. Con todo gusto, Kike y Ben, es un gusto participar con ustedes y saludos.